como siempre decimos, ¿no? No siempre vamos a estar cumpliendo el rol de conductor, ¿no? Va a haber en algunos momentos que exista, hasta por distracción propia, por llegar pronto, tal vez a un lugar, utilizamos precisamente lo que es el transporte a través de la bicicleta, ¿no? Y por supuesto, cuando estamos ejerciendo esta función, precisamente debemos hacerlo con muchísimo cuidado. En este tema de ciclista, está considerado, tal cual el resto de actividades de los usuarios de las vías, alguna parte legal vigente que justamente tenemos que hacerlo también referencia, ¿no? Igual, les invito a que ustedes se motiven un poquito también a revisar, en este caso del tema del ciclista, en su guía de aprendizaje tenemos en cuenta en las páginas 12, 13, 14, 15 y, no, 12, 13 y 14, ¿ya? En las páginas 12, 13 y 14 tenemos precisamente contemplados nosotros algunos derechos que se refieren precisamente hacia los ciclistas, ¿no? De que dispongamos de vías de circulación privilegiadas dentro de las ciudades, en carreteras y por supuesto espacios similares o algo parecido a lo que es la ciclovía. Tenemos derecho también a transportar las bicicletas en los vehículos de transporte público. Tenemos también derecho a disponer precisamente, tener la facilidad de transitar por las vías públicas del país sin ninguna limitación, obviamente con respeto y la seguridad que nos brinden el resto de los usuarios. Esto en términos generales, ¿no? Por supuesto, ustedes saben que una vez que adquirimos o reclamamos justamente derechos, tenemos también que cumplir deberes o lo que se denominan las obligaciones. Por supuesto, ustedes tienen que abstenerse de llevar auriculares cuando conduzcan, es una distracción en todo nivel. Tienen que mantener su bicicleta y las partes en buen estado mecánico, frenos, llantas particularmente. Abstenerse de realizar maniobras repentinas. Esto no está dentro de lo que el resto de usuarios planificamos para poder reaccionar ante la aparición de una bicicleta en nuestra trayectoria. Abstenerse también de transportar personas en el manubrio de la bicicleta o entre el conductor y el manubrio, a no ser que usted haga una inversión adecuada para adaptabilidad, para homologar las bicicletas, pero probablemente yo supongo que no es tan recomendable, ¿no? ¿Cuáles son pronto en este tema algunas infracciones que cometen los ciclistas? Circulan en sentido prohibido, giran incorrectamente, algunos circulan por las aceras, no respetan la prioridad de la señal del pare, creen que el disco de pare no está para los ciclistas y por supuesto entran en algunos momentos sin precaución a la circulación. Y lo que es más, ¿no? Aquí hay una variante del ciclista, de la bicicleta, que es el triciclo, que particularmente a veces nosotros hemos visto, nos hemos encontrado con la presencia de los mismos en los mercados, ¿no? En los mercados fundamentalmente están estos vehículos no motorizados que invaden el sentido de la vía, por supuesto no tienen el cuidado, eh, a veces circulan en unas altas velocidades, no respetan, como les digo, la señalización es de cumplimiento obligatorio, universal, y eso hay que tener en cuenta y en consideración primero, antes de nosotros lanzarnos a la actividad de ciclismo. Por supuesto, claro está, el ciclista también tiene que usar prendas de seguridad, así como también el objetivo de la seguridad vial que siempre hemos hecho alusión. Lo fundamental es ver y ser visto, ¿no? Cuando están por zonas donde precisamente se prevé que no va a haber la cantidad de iluminación adecuada, pues ustedes acudan a tener el sistema de iluminación de las bicicletas en buen estado, utilicen prendas precisamente con bandas reflectivas para que el resto de los usuarios los veamos, ¿no? En este caso, precisamente como les digo, el ciclista en su bicicleta
comparte el espacio público de una manera cómoda, ordenada y segura con otros usuarios, ¿no? Eso es evidente y tenemos que decirlo claro porque las vías deben prestar todas las garantías, seguridades e inclusión a todo tipo de vehículos y, por supuesto, usuarios, siempre y cuando también dicta la ley algunas normativas o una base legal para que se lo haga brindando precisamente la seguridad. En términos generales, tenemos que manifestar que, como ustedes pueden ver, hay algunos beneficios que guardan relación precisamente con el uso de la bicicleta, ¿no? Cuando usted circula por las vías con una bicicleta, resulta que es mucho más rápido su movilización, no queda atascado en los embotellamientos de tránsito, obviamente debe ir por el lado que le corresponde, no hacer maniobras bruscas, como les decía, maniobras repentinas. Por supuesto, claro está, ocupa menor espacio en la vía pública. Comparemos nada más el espacio que ocupa una bicicleta versus lo que es un vehículo, ¿no? No necesita combustible, hace que las ciudades se vuelvan más ecológicas, no contaminamos el ambiente y la única fuerza, energía que necesita precisamente es la que usted le proporciona cuando está pedaleando. Resulta, por decirlo menos, versus lo que es un vehículo, mantenimiento, combustible, revisión de tantos temas que justamente se requieren para el funcionamiento de un vehículo adecuado, es un medio de transporte tan cómodo y, por supuesto, tan rápido, ¿no? Muchas ocasiones, algunos suelen transportarse dependiendo de la distancia, tiempo, habilidades también, ¿no? Personas que son muy atléticas prefieren en estos días movilizarse hacia sus lugares de trabajo, hacia una actividad particular, precisamente en una bicicleta. Obviamente, aquí tenemos un pequeño pero al asunto, que debemos andar siempre con precaución. ¿Por qué? Porque a veces solemos volvernos invisibles en las calles para los demás usuarios. ¿Cómo representamos esto? ¿No? A veces no estamos en el lado que nos corresponde, esto es a la derecha. A veces el resto de usuarios, sobre todo los conductores de vehículos, no guardan la distancia de seguridad, que es mínimo 1,50 m, o no logramos detectar la aparición de alguna bicicleta que de pronto viene detrás nuestro y probablemente se incorpora al tránsito, se coloca al lado izquierdo de un vehículo, abrimos de pronto la puerta de nuestro vehículo sin ver que se aproxime un usuario en bicicleta. Entonces hay que guardar muchísimo cuidado con esto, ¿no? De esa manera evitamos que se haga invisible el ciclista para los demás usuarios, ¿no? Obviamente, cuando usted está conduciendo un vehículo no motorizado también, es importante que lo haga como el conductor de un vehículo, ¿no? En este caso de un automóvil, desarrolla una vista periférica, al menos nosotros no tenemos afortunadamente la aparición de los ángulos muertos, ¿no? Miramos prácticamente todo nuestro entorno, miramos prácticamente casi los 360 grados, ¿no? Y por supuesto, sabemos y entendemos y detectamos e identificamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor y nuestras maniobras van a ser un poquito más rápidas, ¿no? Un poquito más rápidas. Recuerde siempre que el ciclista también tiene que estar atento a posibles obstáculos en la vía. Estos pueden ser algún sobresalto, un montículo de material, puede ser un bache, puede ser una zanja, puede ser algún elemento que se colocó tal vez para prevenir que hay trabajos en las vías, etcétera. Entonces es muy importante tener en consideración estos aspectos, ¿no? El hecho de que usted circule siempre con manera rutinaria por una vía conocida no significa que esta va a estar todos los días en igualdad de condiciones. Probablemente podría ser algunos cambios en este sentido, ¿no? Hay que guardar esa consideración acá. ¿Qué más tenemos que decir nosotros respecto de lo que es el ciclista? ¿No? Hay que guardar estas precauciones y, por supuesto, hay que darles algunos consejitos, ¿no? Algunos probablemente ustedes ya lo saben, ¿no?
nosotros hemos sido tan afines a la conducción de la bicicleta desde edades tempranas, ¿no? Inclusive por tema de recreación, supongo yo que alguna vez hemos tenido alguna bicicleta, o para aquellos jóvenes y señoritas que tal vez tengan edades, perdón, familiares de edad menor, sobrinos, tal vez hijos, hermanos. Entonces resulta que todos algún momento hemos tenido que aprender a conducir la bicicleta, ¿no? En este caso, como les dije, también es una infracción de tránsito al portar a otra persona por tema de seguridad, inclusive no es recomendable, o solamente si posee una silla homologada, como les decía, para ese propósito, pero yo pensaría que lo más adecuado es que una sola persona se movilice en una bicicleta, ¿no? No suelte bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia durante la conducción el manubrio. Es una manera análoga de respecto del conductor cuando no tenía que soltar el volante, ¿no? Tenía que sujetarlo firmemente, salvo que sea necesario para realizar alguna señal que posteriormente les vamos a mostrar un video que nos indica las señales manuales que nos hacen justamente advertir hacia los demás cuáles son las maniobras que vamos a realizar, ¿no? Otro de los errores que cometen, por ejemplo, los usuarios de las bicicletas es que probablemente por estado de cansancio, ya no desean pedalear, se aproximan tanto a los vehículos para ser remolcados, ¿no? Si hemos visto esto, probablemente nosotros no hayamos cometido porque alguien nos advirtió que es muy peligroso. Y vaya que es muy peligroso, porque la distancia de seguridad de un vehículo versus la bicicleta es 1,50 m. ¿Por qué razón? Porque podría sufrir un frenazo intempestivo, ¿no? Podría también un vehículo en el otro sentido, en una intersección, asumir que, y desde luego es la lógica, ¿no? Nadie se va a imaginar que un vehículo va a ir pasando la calle remolcando una bicicleta, ¿no? Y podría iniciar la marcha y podría, desde luego, impactarnos. Como les decía en un inicio, también estaba dentro de las recomendaciones en el manual en el módulo de la asignatura. Por supuesto, no circule zigzagueando entre los vehículos, ¿no? Que es una de las pequeñas malas prácticas que también lo hacen inclusive los señores motociclistas, ¿no? Y hay que recordar que esto no es tan adecuado. El conductor de la bicicleta tiene que tomar su derecha, lo más a la derecha posible, lo más cerca del bordillo, en la medida de lo posible también a 1,5 m de distancia a los vehículos que están en circulación. Solamente si va a ser un adelantamiento o algún otro vehículo, por supuesto, por el lado izquierdo, como está normado para todo tipo de vehículos. Como les decía, el circular escuchando el reproductor de sonido genera algún tipo de distracciones, ¿no? Y manera análoga, ¿no? Como les dije en algún momento cuando conducimos el vehículo. Si usted va a hablar por teléfono celular, por lo tanto, tiene que hacerlo seguro, estacionarse, ver un lugar adecuado en el cual pueda precisamente hacer esta acción, ¿no? Aunque no lo crean, tampoco es recomendable ingerir alcohol antes de circular en bicicleta como el vehículo podría afectar a nuestra capacidad de mantener el equilibrio. Y como les dije, ¿no? Es una infracción, de hecho, de parte del ciclista circular en sentidos prohibidos a los que están determinados. Respete, a manera de consejo, precisamente, las direcciones establecidas en las vías y las señales de tránsito. El disco de pares, sobre todo, es algo tan recurrente que nosotros, y no sé si a ustedes les ha sucedido, nosotros vamos muy observadores en lo que pasa en las ciudades y no con el afán de criticar, ¿no? Sino que precisamente para hacer o tener en consideración en este tipo de exposiciones que las hacemos, porque estamos hablando precisamente con temas reales que son muy recurrentes en la ciudad, ¿no? Van en sentido contrario a las vías, no respetan el disco de pare, no respetan el semáforo, como les dije en algún momento, el ciclista que va a circular por el paso cebra tiene que bajarse de la bicicleta para pasar a pie el paso cebra, ¿no? Tiene que hacer esta maniobra el conductor de la bicicleta,
tiene que respetar las señales de tránsito. Como les dije, las señales de tránsito son de cumplimiento obligatorio, universal, prácticamente para todos, ¿no? Y aquí tenemos algunas disposiciones de la Ley de Tránsito del Ecuador, que esto lo hemos extraído precisamente de lo que es la siguiente temática que me gustaría mostrarles, ¿no? Acá tenemos, precisamente en el país se creó la Unión de Ciclistas del Ecuador, conocida como biciunión.es, ¿no? Como todo tipo de gremios, estos se asociaron, ¿sí? Invocaron a los artículos de la ley, ¿no? Buscaron una manera de asociarse, hacen alusión a lo que dice la Constitución y como nosotros en algún momento indicamos, ¿no? Los GAD municipales facilitarán el transporte terrestre no motorizado, justamente prestando ciclovías que no se ha realizado en todas las ciudades y cuando se ha hecho, no se ha hecho del todo bien, ¿no? En este caso tenemos que decir precisamente que existe en la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, en los artículos 204, nos habla respecto de los derechos de los ciclistas, ¿no? Como ustedes pueden ver, que nos dice que tienen derecho a transitar por las vías públicas del país con respeto, seguridad, excepto en aquellos en las que la infraestructura con la que disponga, ¿no? No ponga en riesgo la seguridad, como túneles, pasos a desnivel sin carril para ciclistas, en los que precisamente deberá adecuar espacios para hacerlo. Y por supuesto, otro de los literales de este artículo de la ley dice que deben contar o disponer de vías de circulación privilegiada dentro de las ciudades o en las carreteras, como les decía, las ciclovías o similares. Otro de los articulados dice que disponen de espacios adecuados para el parqueo de bicicletas en terminales terrestres, estaciones de metrovía o similares que se implementen en el país. Tienen también el derecho preferente de vía o circulación en los desvíos de avenidas y carreteras, cruce de caminos, intersecciones no señalizadas de ciclovías, transportar las bicicletas en vehículos de transporte público sin costo. De hecho, es importante saber que hay debidos compartimentos en las unidades de transporte público interprovincial que no deben negarse a transportarle a un usuario con su bicicleta sin que éste tenga que pagar un costo adicional, ¿no? Derecho a tener días de circulación preferente de las bicicletas. Se estaba poniendo en práctica aquí en la ciudad, pero últimamente se lo ha dejado. Debe haber campañas de masificación de estas actividades para inclusive determinar recorridos, hacer cercados determinados para que los mismos estén ahí, ¿no? Otros de los articulados que hablan de los derechos a los cuales están sujetos o han adquirido, en este caso los señores ciclistas, es el artículo 209 de la ley en mención. Por supuesto, ya nos indica que en el estudio técnico de seguridad y señalización vial, que es previo importantísimo para cualquier tipo de proyectos, sobre todo para las instituciones que han asumido estas competencias, ¿no? Municipios fundamentalmente, los GATS provinciales, el Ministerio de Obras Públicas, precisamente debe haber un requisito obligatorio de construcción de vías de circulación tanto vehicular, de senderos, justamente para el uso de las bicicletas, ¿no? Y para ir un poquito más rápido, tenemos que también en el reglamento de esta ley se habla de los artículos 105 al 107, precisamente la exigibilidad de las áreas de circulación y parqueo de bicicletas, ¿no? En edificaciones, aquí yo la verdad he visto muy poco estas zonas de circulación y parqueo de bicicletas, justamente destinadas para el parqueo de las mismas, dando facilidad a las personas que utilizan este tipo de transportación. También exigen que hayan áreas de estacionamiento de bicicletas y aseo de usuarios, ¿no? De parte de quién es el cumplimiento de aquello, qué institución tiene que hacer efectivo esta disposición, precisamente los GAS municipales, ¿no? Y precisamente la construcción de vías recreativas, lo que conocemos bastante como ciclopaseos, ciclovías,
que justamente, como les digo, lamentablemente en esa temática, los municipios nos quedan debiendo en parte, ¿no? Y finalmente en el artículo 302 de este reglamento, habla también, como les decía, ¿no? Si tenemos derecho a algo, también tenemos que cumplir con alguna u otra exigencia en cuanto se haga efectiva esta, ¿no? Y tenemos acá los numerados 9 y 10, que es lo fundamental de esto, precisamente que se haga por parte de las autoridades locales eh, otro, otra gestión que haga que masifique precisamente la circulación en las bicicletas, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, no se ha, no se ha avanzado objetivamente mayormente en el tema. Es plausible, es digno de elogiar también que ha habido una iniciativa, pero precisamente no está debidamente aplicado esto. Y por supuesto, acá hay unos que se nos están yendo también, como les decía, ¿no? Tiene que efectuarse tanto en la planificación, diseño, implementación y, por supuesto, construcción de efectivos ciclopaseos, ¿no? Cuando se hace una necesidad de establecer siempre esta coordinación, hacerlo con todos los elementos. Como ustedes saben, los GATS municipales asumieron las competencias de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, y en este caso es la responsabilidad del desarrollo de la cultura del uso de las bicicletas. Este organismo, este gremio, biciunión.es, resolvió, entre otras cosas, por supuesto, claro está, felicitar el trabajo de las organizaciones, invitarnos a todos en general para que se incorpore el uso de la bicicleta, como está acá, ¿no? Con fin de movilidad, como les decía, recreación fundamentalmente, el deporte y la salud. Teniendo en cuenta que de acá de Ecuador han salido grandes deportistas que justamente se movilizan en los caballos de acero, como también se denominan las bicicletas. Exhortaron también a que se creen más gremios como ellos. Nos exhortan a nosotros como conductores que respetemos, que no los invisibilicemos, que les demos muchísimo respeto, entre otras, ¿no? Esto, como ustedes pueden ver, se lo realizó precisamente, y ellos tienen eh, redes sociales, ¿no? Twitter, Facebook. Ustedes de pronto tienen un poquito de curiosidad, pues visiten estas páginas y verifiquen o asegúrense de que precisamente lo que se les está indicando es información real. Esto se dio en el 2014, ¿no? Entonces, hay que reconocer que aquí lamentablemente de nuestro sector, Chimborazo en ese tiempo todavía no se ha incorporado a estas políticas, ¿no? Ahora bien, continuando con el tema que nosotros estábamos revisando hasta hace pocos instantes, volviendo al tema central, indicarles precisamente que la ley de tránsito también, ¿no? También parecería que solo es un verso muy bonito, es bonito hablar de derechos, es bonito y bueno, ¿dónde y en qué momento los señores ciclistas están siendo respetados? ¿No? Como les decía, el conductor que se niegue a transportarle en una unidad a usted con su bicicleta, de acuerdo al artículo 141 de la ley, justamente se considera una contravención leve de tercera clase y serán sancionados justamente con una multa equivalente a los $42.50 y una reducción de 4.5 puntos en la licencia de conducir. Aquellos conductores de transporte público masivo, como les decía, ¿no? Urbano, que se nieguen a transportar a los ciclistas con sus bicicletas, siempre que se encuentre adecuado para ello, ¿sí? También esto se aplica a todos los conductores que invadan con su vehículo, que se estacionen, que circulen precisamente las vías asignadas para uso exclusivo de los ciclistas. Estas son también las conocidas como ciclovías. Se habla también de que los peatones serán sancionados. Esto está en la ley. No he visto que a un peatón se lo sancione justamente por estar
precisamente circulando o de no circular precisamente por las zonas asignadas para aquello, ¿no? Esto es lo que tenemos que decir. El peatón que circule por la calzada, que van a hacer uso precisamente los vehículos, las bicicletas o algún tipo de vehículo homologado para aquello, están incurriendo en factores de inseguridad para, primero, para él como usuario y segundo, para terceras personas, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver al tema principal que nosotros queríamos